Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar un día más en Puente 3, hablando de Star Wars Unlimited. Los tier list de las cartitas del juego están funcionando muy bien. Muchas gracias por todo el apoyo, la verdad. Motiva a seguir todavía haciendo más y más vídeos de este juegazo. Ya estoy jugando en físico, así que estoy muy contento. El sábado estuve jugando como hasta la 1 de la mañana, 1 y pico de la mañana, probando decks con los amigos, así que muy contento. Y nada, vamos a ello. Y hoy toca hablar de las cartas de agresividad, sin heroísmo y maldad. Puras colores rojos en nuestras cartas. Y bueno, como saben, agresividad, como ya vimos en el vídeo en el que hablaba de todos los aspectos, es un aspecto muy enfocado en hacer daño, ¿vale? Hay daño a la base del rival, hay daño a unidades, incluidas las nuestras propias. Y como saben, estos tier lists, bueno, pues siguen esta clasificación. La idea no es buscar la carta tier S+++, pero sí como una guía orientativa de qué tanto tengo que priorizar estas cartas a la hora de construir mis decks. Porque hay cartas que a lo mejor en un deck concreto o en un meta concreto pueden ser poco jugables, pero en otros pueden ser muy jugables. Eso va a depender mucho de ustedes. Comenzamos con humo y cenizas y cada jugador descarta toda su mano excepto 2 cartas. A ver, coste 5, entonces va a tardar un poquito en salir. Te perjudica también a ti. No hay ningún beneficio por descartar cartas, ¿no? Quizá en algún futuro deck donde de pronto cuando tú descartas una carta o te la hacen descartar, tú ganas algún beneficio, ¿no? Por alguna habilidad que tengan propia esa carta. Pero si no, es un poco lenta, te perjudica también a ti. Todo el mundo se va a quedar sus 2 mejores cartas. Luego va a acabar robando otras 2. Por tanto, no es que tenga el mayor impacto. Lo divertido es que afecta a todos. Por tanto, multijugador, esta carta puede ser un desmadre, puede ser una locura. Acompañándola, ahí en Gracias por participar, tenemos al Bravucón de Cantina. Que a ver, no es una carta muy mala, ¿de acuerdo? Pero compite con muchas cosas de coste 1 y tiene esta parte negativa de daño 0. Por tanto, muchas unidades que nos vaya a jugar el rival nos van a poder traer a esta unidad sin recibir daño y ya se van a quedar ahí tan tranquilas. 2. Solamente tiene el trait de bajos fondos, ¿no? Underworld no tiene rebelde, no tiene trooper y ese es un problema grande. Por ejemplo, en agro, con Leia, no vamos a poder utilizarlo para hacer ese ataque doble. ¿Ok? Entonces ya ahí pierde valor respecto a otros costes unos. Con Sabine y con Leia, por la causa en la que creo, que es la carta que estoy mostrando en pantalla, que revelamos 4 cartas de nuestro top deck y por cada carta de heroísmo que revelemos hacemos daño a la base, pues es que tampoco es de heroísmo y tampoco es trooper, así que no le podemos potenciar mediante cartas que jueguen con esa palabra clave. Así que nada, si la tienen, bueno, pero si no, gracias por participar. Y la que cierra esta categoría, pues es el tanque de asedio ocupador. Coste 5, 5-4, imperial, vehículo, tanque, tesón. Tesón es grid, ¿vale? Que es por cada token de heridita que tenga, va a ganar más daño. Claro, esto sale más rentable en unidades que tienen mucha vida, ¿vale? Porque entonces van a aguantar primeros golpes, a cambio van a ganar más daño y van a poder atacar al rival y tener más impacto. El problema es que hay bastantes cosas, ya cuando estamos en el momento de sacar cosas de coste 5, que pueden tener 4 daños. Entonces, no es una carta que yo creo que tengamos por qué priorizar para nada. Otra cosa en un futuro, listas de vehículos imperiales. Veremos, pero a día de hoy, no. Pasamos a poco jugable o nicho y obviamente pues tenemos que poner las cartitas de doble aspecto rojo. Porque a día de hoy, salvo que hagas un deck totalmente rojo, totalmente de agresividad, vamos a tener que pagar 2 más por cada una de ellas. Así que serían 6, 5, 6. Y no sé si son tan buenas como para gastar tantos recursos en ellas. Por un lado, So Guerrera va a condicionar el juego del rival, porque cada vez que tengan que jugar un evento se va a tener que hacer 2 daños a la base. Después tenemos Grito de Guerra, es un coste 3 que va a dar incursión 2 a todas nuestras unidades en esta fase. Por tanto, no sé, para sacar valor a esta carta tenemos que tener una mesa bastante llena, ¿no? Donde en lugar de querer bajar otra unidad o algo que haga daño directo a la base o contra una unidad del rival, lo que sea, queremos tener muchas unidades en la mesa, darles incursión 2 y por tanto sacar mucho más daño a la base del rival o para tradeos. Es un poco de preparación y a día de hoy rojo donde más se está viendo es en agro con la parte rebelde. Y cuando juegas agro tus unidades suelen tener poca vida, entonces es difícil tener mucha mesa. Y no quieres gastar un evento
para perder unidades, que es sacar más unidades. Entonces, no sé, no la veo. Otra cosa puede ser en una lista, sobre todo de maldad, que es lo que está jugando un poquito más enfocado al control, con rojo. Es que, bueno, llega un momento donde ya has estabilizado mesa, tienes más unidades que el rival, has ido controlando a través de tus eventos de daño directo, etcétera, etcétera. Y ahí sí puedes jugar esto para, boom, sacar mucho valor y meter hacia adelante. Pero otra vez, pagar 5 no sé si toca. Y después tenemos agresividad, que bueno, pues carta muy buena, ¿no? Esas cartas que te dan, que puedes elegir 2 de 4 opciones en cada color, eso son muy buenas. Lo que tiene de bueno esta carta es que varias de las opciones no son nada situacionales, las quieres siempre, así que es una carta muy buena y el arte es una barbaridad. Ese Kylo ahí enfadado es una barbaridad. Y en resumen, de las tres, a día de hoy creo que el deck monocolor rojo es uno de los más flojos. Así que muy de nicho a día de hoy. Veremos en el futuro. Y a su ladito tenemos este simpatizante acérrimo de coste 3/3/3, soldado, ojo, eso está bien, que nos condiciona a tener que, o sea, a querer siempre la iniciativa. Claro, esto no es malo per se. Además, agresividad quiere tratar de tener la primera palabra en cada turno, pues sobre todo la agresividad agro, para poder sacar valor rápido a sus unidades, a sus cartas, porque si no el rival puede ir primero y nos las puede quitar, entonces perdemos mucho valor. Entonces no está mal, y si tenemos la iniciativa, o puede ser que la tengamos, el rival diga, como no tenga yo la iniciativa, o como le deja esta unidad viva, me va a meter de 5. Por tanto, puede ser un foco rojo, nunca mejor dicho, porque estamos en agresividad para el rival, para que lo tenga que priorizar. Pero creo que compite con otras cartas de coste 3 que tienen mucha más prioridad, quizá no de monocolor, pero sí de heroísmo y de maldad, que tienen mucho más valor en mesa, tienen más impacto. Y el condicionante que mete al rival quizá no es tan grande. Seguimos con el alborotador de Jedha 2/2/1. Bueno, rebelde, sabotaje y al atacar, si controlamos un líder, vamos a poder hacer 2 daños adicionales a la base o a una unidad terrestre. A ver, ese condicionante para poder sacarle todo el valor, que tenga que estar nuestro líder, es un poco trampa, yo siento, porque con Sabine, vale, Sabine sale muy pronto y si el rival no ha tenido capacidad de poder lidiar con esta carta tuya, de pronto puedes hacer muchísimo daño. El tema es que tienes que haber sacado al líder, por tanto, si yo saco a Sabine, le toca al rival y el rival, pues entonces me prioriza esta unidad y entonces ya no le puedo hacer 4 daños, ¿no? 2+2 o 4 directamente a la base. Es un poco... El rival puede jugar mucho en torno a ella. Luego, hay otras unidades líderes de rojo que salen bastante más tarde, ¿no? Con 5, 6 y con 7 incluso. Entonces, para cuando quiere salir Vader, ¿esta unidad tiene valor? ¿O quieres jugar otras cosas? Yo que quiero jugar otras cosas. Y, súper de nicho, el corte de energía. Es un coste 2 que podemos quitar cualquier número de mejoras a una unidad. Bueno, es una carta buena, en teoría, si conoces que tu meta puede tener muchas mejoras, azul, rojo tiene bastantes cosas que se usan, para tenerla en banquillo. De tal modo que en la primera partida ya ves un poco de qué va el deck rival, la metes y podemos pues quitar mucho valor a Chirrut, podemos quitar mucho valor a todos los Jedi, podemos quitar valor a los Sith, ese tipo de cositas, pero no la priorizaría para nada dentro de mi deck de 50 cartas. Pasamos a jugable y tenemos este fuego de precisión, y esto es lo que decía antes, ¿no? O sea, que haya cartas que no tengan el trait de soldado, de trooper, hace que otras cartas rojas pierdan mucho valor. Y al final es que dar sabotaje a una unidad de forma flexible a la que queramos, y si es soldado, además le doy un +2/+0, tiene mucho valor. Y es que esta carta la podemos usar de varios modos. El agro, porque quiere acelerar acciones, hacer mucho más daño del que el rival se puede esperar, así que por coste 1 es muy difícil jugar en torno a ella. Si es un soldado, maravilloso, y si hay centinas de delante, pasamos por encima y nos olvidamos. Así que carta muy buena. Y para el control, de pronto podemos mejorar alguna de nuestras unidades para conseguir hacer esos tradeos de unidades del rival y no permitir que él haga cosas. Así que esta carta es muy jugable, de verdad, es muy jugable, pero sobre todo en decks de soldado. Esta tenía mis dudas, sinceramente, he tardado mucho en hacer este tier, cambiando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Este ala estelar de reconocimiento 3-4-1, estadísticas agresivas que dan muchísimo miedo. Cuando se derrote, si tienes la iniciativa, roba 2 cartas. Otra vez, necesitamos tener la iniciativa. Si no, esta carta no deja de ser un 4-1, que por estadísticas está bien, pero no nos da todo el valor que puede traer esta carta a la mesa. Pero tiene vida 1, y es que esa vida 1 contra Vader, contra Palpatine, contra decks que tengan daño así en área,
es que va a morir muy, muy, muy fácil y no siempre vamos a poder asegurar que tener la iniciativa, porque, por ejemplo, para el agro, ¿no? Que quieres tener muchas unidades en la mesa, el rival a veces te va a jugar una o dos cartas mientras que tú tienes que hacer varios ataques, la iniciativa la va a tener el otro, por tanto ese robo de cartas quizá no llegue. Ahora bien, si el agro consigue que esto funcione, va a ser muy importante, porque muchas veces acabas quedándote con muy poquita mano, por tanto, tener una mecánica de robo como esta puede ser mantenerte en partida y poder terminar partidas que se te estén complicando. Así que hay que sacarle valor. Y a una que quiero sacar valor, porque sí, porque soy un fan de las Maidens y de Sabé y de Padme Amidala, es Rendición Forzosa, ¿no? Los que ven también contenido mío que hago de Star Wars Shatterpoint, el juego de miniaturas, de escaramuzas, saben que son de mis unidades favoritas del juego. Bueno, coste 6, roba 2 cartas. Y ahora, todo adversario cuya base hayas dañado en esta fase descarta 2 cartas de su mano. Lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es Sabine, ¿no? Sabine, que puede girarse cuando está en la base, hace un daño a todas las bases, incluida la nuestra propia. Bueno, pues pagando 6 podemos hacer muchísimo daño. Con Cassian, que cuando hacemos daño a la base rival vamos a robar más esta carta, el value que podemos sacar es brutal. Y hacer que los rivales descarten cartas puede estar muy bien. Entonces yo esta carta la veo interesante para un futuro control ahí donde a lo mejor la gente no se está esperando que tengas esta carta, donde la partida ha avanzado bastante y donde muchas veces creo que nos pasa a todos, tenemos 2, 3 cartas, ¿no? Porque entre lo que metemos a recurso y las cosas que queremos jugar y demás, acabamos teniendo poquita mano. Así que poder quitársela al rival a cambio de que tú ganes muchísimo en mano, ojo, ojo, ojo. Creo que para agro no tiene ningún sentido. Para algo más controlero mid-range podría servir, pero por ahora no lo priorizaría para nada en los decks. Coste 3, instrucciones para la misión. Elige un jugador, ese jugador roba 2 cartas. Bueno, no está mal. O sea, 3, 2 cartas para decks más mid-range, más controleros, puede estar bien. Para el agro puede funcionar, es que al final creo que no la necesitas, ¿no? Muchos de los decks agros que estamos viendo ahora te ganan muy muy rápido y no llegan a sufrir realmente esto de que tengan pocas cartas en la mano. Y jugar algo de coste 3 para robar 2, o tienes muchas cosas de coste 1 y entonces las puedes bajar y ese turno no sale como un poco perdiendo, o si no es muy lento y haces que tu rival se recupere, estabilice mesa y a lo mejor ya no puedes llegar a pasar otra vez por encima de él. Hay que verla, hay que verla. Sin embargo, para los formatos de limitado, donde no hay tanto robo, donde los decks no están optimizados, ojo, puede estar bien porque te permite llegar a más recursos y encontrar las cosas buenas que has podido meter en tu deck para poder jugar en tu partida. Ahí estamos. Y otra unidad que tiene mucha cabida también en limitado es este Wampa 445 que tiene Overwhelm o Formidable. Ni sabía que lo habían traducido así. Que es, bueno, cuando atacas a una unidad, todo el daño que sobra va a la base del enemigo. Por tanto, es una carta que te permite tradear bien y encima seguir aprovechando ese daño 4 que a lo mejor te ha sobrado para tener más valor. Y la que creo que tiene un potencial brutalísimo es Sigue Luchando. Coste 2, podemos preparar, o sea, podemos volver a girar a una unidad que tenga poder 3 o menos. Claro, dices, bueno, 3 o menos, ¿de qué nos sirve? Porque los tradeos, quizá, pues es que si tiene poder 3, normalmente no tienen tanta vida. Un tradeo va a morir, entonces a lo mejor no tenemos ninguna. Y luego dices, bueno, y 3 contra la base, ¿justifica tener una carta de coste 2 para volver a meter 3 daños a la base? Pues no lo sé. Ok, recordemos, agresividad tiene muchas unidades que tienen incursión, que tienen raid. Entonces, que cuando atacan, hacen más daño. Entonces, pequeño combo que le estoy poniendo ahí en mesa, ¿no? Tenemos en turno 2 el ala A, que tiene incursión 2. Por tanto, ya hacemos 3 daños al atacar. Jugamos en turno 3 a rojo 3, que tiene incursión 1 y da incursión 1 a todas las cartas de heroísmo. Por tanto, ya hace daño 5. Y con esta carta después podríamos atacar, gira, juego esta carta, la enderezo y vuelvo a atacar. Ya serían 10 daños más todo lo que hemos metido antes. Entonces, como tiene tantas cositas con raid, con incursión, Sigue Luchando, puede tener mucho valor. Además, es una carta que el rival puede ser que no se lo espere. Y que no siempre va a tener un centinela adelante. Y que no siempre va a poder tener la capacidad de limpiarte todas tus unidades. Así que jugar Sigue Luchando para girar esa unidad y volver a atacar está muy bien. Ahora bien, si hacemos al final tantas acciones, es muy muy probable que el rival reclame iniciativa antes que nosotros. Y ahí está un poco el tema. Y lo dicho, Sigue Luchando, muy interesante en agresividad para usarla con cartas que tienen incursión 2. Y si queremos rizar más el rizo y potenciar más aún, atacamos con el ala A,
luego le jugamos las medallas rebeldes, por tanto le damos un tokencito de experiencia extra porque ya atacó, y otra vez la giramos y atacamos con el ala, así que de verdad puede ser muchísimo daño. Pasamos a muy jugables y lo curioso es que muchas de ellas son perfectas para ir al banquillo. Por ejemplo, este caza colmillo neutralizador 332, Mandaloriano, vehículo caza, ok, por ahora no hay muchísimas cosas que comben con eso, pero cuando se juegue podemos derrotar una mejora. Es un poco como el evento que hemos visto antes, ese evento es quitamos todas las mejoras, pero ese es un evento, una carta y ya está. Esto, además pones una unidad en la mesa, y una unidad en la mesa en la arena del espacio, donde todavía hay decks que no están muy enfocados en esa arena. Por tanto, lo que hemos dicho antes, si de pronto te encuentras con un deck delante que gira mucho en torno a meter mejoras, esta carta te puede ayudar un montón. Y este bombardeo de pasada, wow, cuesta 5 y elegimos un campo de batalla y hacemos 3 daños a todas las unidades que estén ahí. Un uso muy interesante es que puedes tener un deck muy enfocado a una de las arenas y confiar en estas cartas y otros efectos de unidades o otras cartas de daño directo para controlar la otra arena. Y también muy interesante, abrir fuego por coste 3, 4 de daños a una unidad donde queramos. Siempre sí, esta va en muchísimos decks. Pasamos a Wolf y bueno, al ladito está en la miniatura de Star Wars Shatterpoint que acaba de salir su caja y bueno, ese es el Wolf más joven y aquí tenemos en la carta tenemos un poquito más al más mayor de la época de Rebels y es un 2-3-2, ok, es clon, interesante para el futuro, sabotaje, bien, agro quiere pasar por encima de los centinelas, etcétera, etcétera, y cuando se juegue y al atacar no pueden curarse las bases en esta fase. También la nuestra, ojo. Entonces, tiene todo lo que quiere agro. Si de pronto estamos delante de un deck que sabemos que tiene mucha curación, que tiene muchos centinelas, Wolf, o que tiene muchos escudos, Wolf es perfecto para ello. Así que es una de las muchas respuestas que quiere tener agresividad para desarrollar el juego más agresivo. Carta quizá de inicio no, pero para banquillo me parece top. Y ahora este evento, lanzar con la fuerza de coste 1, que si no está en la categoría de arriba es porque quizá me he confundido muy fuerte. Creo que sí merece estar arriba, ¿eh? Bueno, coste 1, elegimos un jugador, el que sea, ahora entraremos a matizar esta parte, y ese jugador tiene que descartar una carta de su mano. Si además controlamos una unidad de la fuerza, podemos hacer tanto daño como el coste de la carta descartada a una unidad que esté en la mesa. Es muy buena porque incluso dices, bueno, es que el rival va a poder elegir la que él quiera. Sí, pues te puedes elegir a ti mismo. En un juego multijugador puedes incluso elegir a tu amigo con el que estás aliado para hacer daño a otra unidad. Pongamos el peor escenario. El rival va a elegir la carta peor que tiene en la mano, no le gusta nada. Ok, ya ganamos un poco de ventaja en cartas. A lo mejor no tenía una malisísima y le hemos cortado un poco la curva, le hemos cortado hacer un turno perfecto, ¿no? De tener 5 recursos y gasto 5 recursos para jugar cosas. Entonces ya merece la pena. En momentos más avanzados de la partida, donde de pronto ya tenemos cartas de más valor en la mano, ¿no? Esas que nos estamos guardando para cosas más importantes, o esas unidades de mucho coste, esos eventos como el You-Win, que de pronto son 7, tienen mucho impacto, la estamos guardando. Quizá no tenemos tantas cartas en la mano, le estamos dando al rival elegir entre 2 malas opciones. Ahí es donde más brilla esta carta. Y en otro caso, además, es que podemos elegirnos a nosotros mismos cuando encontramos una unidad de la fuerza. Por tanto, elegimos una carta muy alta, ¿no? De coste 8, por ejemplo. Y vamos a hacer 8 daños a la unidad que queramos de toda la mesa. Es muy flexible, es muy buena. Quizá al inicio de la partida no tanto, pero en mitad de partida y al final de partida, ¿no? En momentos más avanzados, esta carta puede ser demoledora. Y ya saben que me gusta mucho la flexibilidad, este talento para la infiltración. Bueno, coste 1, una mejora, le da sabotaje a quien queramos de toda la mesa, +1/+1. Así que, sobre todo es como respuesta ante centinelas del rival. Si no, no la estaríamos metiendo de por sí, porque creo que hay otras cartas que dan +1/+1 que pueden ser más interesantes. Pero, lo dicho, tenemos un centinel delante, sabemos que el rival tiene muchos centinelas, puede estar en nuestro banquillo, la metemos y va a tener impacto en el momento que consideremos y que necesitemos. Esta carta tiene una cosa horrible, y es que esa Ginnerso no parece Ginnerso. Más allá de eso, me gusta mucho. Y bueno, recuerdan que empezamos con un coste 1, el Bravucón de Cantina, 0-3, Incursión 2, porque, pues este es un ejemplo muy claro. Esta carta es mucho mejor de muchas formas. Benthic 2 tubos, unidad 1-2-2, estadísticas peores, ok, pero ya si la quieren tradear el rival ya va a comer daño, bien. Es rebelde y es soldado. Lo único que no es heroísmo, y eso es
que algunas veces, sobre todo con Sabin, no se juega tanto porque quiere sacar más valor con la otra carta que vimos, ¿no? La de revelar el top 4 de tu deck y hacer tanto daño como tantas cartas hayas revelado de heroísmo. Pero es rebelde, por tanto con Leia funciona. Es trooper, es soldado, vamos a poder utilizar muchas de las mejoras y eventos que giran en torno a esto. Y cuando ataca, le damos incursión 2 a otra unidad. Ok, ¿recuerdan esa carta que nos ayudaba a enderezar una carta que ya había sido girada por que ya atacó o porque la acabamos de jugar? Bueno, le podemos dar incursión 2 primero, atacamos con ella, la giramos, volvemos a atacar con ella. Y si le sumamos todo lo que hemos dicho antes, una unidad muy baratita puede hacer un daño brutal. ¿Es mucha preparación? Sí, pero Ventic trae esto. El Bravucón de Cantina no trae mucho más. Y otra que está bastante bien, que creo que es bastante jugable, quizá cuando salgan más cartas, cuando salgan futuros sets, pierda prioridad, es ese Partisano Insurgente. Y tiene un poco lo mejor que tenía el que acabamos de ver. Es soldado, es rebelde, es un 1-4, por tanto es mucho más difícil que nos lo puedan tradear. Y siempre que tengamos otra unidad roja, vamos a tener incursión 2. Por tanto, al atacar es un 3-4. Muy bien, es que va a ser complicada. Además es que si tenemos esta unidad y otra y tenemos prioridad, podemos decidir, ok, ataco primero con la otra unidad roja, de tal modo que el rival tiene que elegir en hacer un tradeo que a lo mejor no logra matar a esta unidad que es un 1-4 o atacar a la otra unidad que ya ha actuado, ya le hemos sacado valor y por tanto esta no va a recibir el ataque y vamos a atacar. Si nos limpia la otra, ok, solo hacemos 1 de daño. Pero si no puede tampoco limpiarla, le vamos a estar obligando a así intentar limpiarla porque si no le vamos a hacer 3 y 3 y 3. Entonces genera cosas interesantes esta cartita, pero como digo, creo que en un futuro puede perder valor. Y bueno, pasamos ya a obligatorias o meta. Y está vacío. Me costó mucho, quizá la de empujón con la fuerza podría estar, pero lo estuve pensando mucho y no siento que ninguna de este tipo de cartas, ¿no? De solamente rojo, mereciera la pena estar ahí. Quiero saber su opinión, a ver qué opinan. Y para llenar este silencio, pues vamos a hablar de Star Cards, el patrocinador de Puente 3, futura página que está a nada de abrir, donde vamos a poder pues vender y comprar las cartitas que necesitemos para mejorar nuestros decks. Así que ojalá prontito ya sepamos más para que podamos utilizar y entender a ver cómo va a ratear cada carta, a ver a qué precios va a poner todo para completar esos decks. Y luego está Puente 3, que lo pongo ahí solamente para acordarme porque es horrible. Nunca me acuerdo de decir estas cosas. Bueno, estoy haciendo unas encuestas, una por semana, con 1 o 2 o 3 preguntas. Son encuestas que se rellenan en 20-30 segundos, de verdad, son rapidísimas. Que lo que buscan es que la comunidad conozca más de la comunidad. Entonces, en la descripción de este vídeo voy a dejar las encuestas, las 2 que he sacado hasta ahora. La idea es una encuesta semanal, casi siempre los lunes. Y al final del mes vamos a traer un invitado a Puente 3, vamos a hacer un directo, vamos a hablar de la vida, pero también de lo que salga en las encuestas, ¿de acuerdo? Bueno, y ojalá muchos de ustedes se sumen a ese chat en directo para que podamos conversar un poco sobre el estado del juego y, repito, para que la comunidad conozca más de la comunidad. Y bueno, y este es el tier list final. Como ven, nada en obligatorio meta. Creo que no hay ninguna carta que diga, wow, tiene que ir siempre, siempre, siempre en nuestros decks. ¿Por qué no puse en obligatoria meta el empujón con la fuerza? Porque quizá no tengamos usuarios de la fuerza en nuestros decks, o muy poquitos. A día de hoy lo que más tiene es azul, heroísmo, y azul con rojo en heroísmo no se está viendo mucho. Tengo unas ideas con Cassian, a ver si es factible, algo más controlero, más midrange con Cassian, para salir un poco del agro, ¿no? Pero no hay tanto de la fuerza. Agresividad tiene, de por sí tiene varios, los inquisidores y demás, Vader, obvio, pero no siento que tengamos tantas cartas de la fuerza como para priorizarlo, ¿ok? En azul sí, pero creo que a día de hoy no es obligatoria ni siquiera con un azul rojo porque no hay nada tan fuerte que sea experimentado, ¿no? Que ya sabemos que todas las redes sociales y los YouTube y tal está todo de Sabine, de Boba y de Vader y Palpa un poco, pero a día de hoy no hay tanto de azul rojo. Y bueno, distribución más o menos. La parte positiva es que, si bien es cierto que hay 3 de gracias por participar, pero luego en jugable y muy jugable hay mucho. Y eso creo que es una muy buena señal, ¿no? Hay cartas que, sobre todo, pueden ir bastante a banquillo y que, por tanto, nos dan una flexibilidad para poder enfrentar los enfrentamientos, valga la redundancia, de nuestras partidas al mejor de 3, que pueden ser las respuestas correctas necesarias que necesitamos para tener mucha más ventaja en ese enfrentamiento. Así que
Es muy buena noticia, no hay nada súper obligatorio meta, pero veremos que esto va a cambiar mucho cuando metamos ya heroísmo y maldad. Hay muchas cartas que merecen estar ahí. Y nada, gente, muchas gracias por estar hasta aquí, haber aguantado este vídeo. No sé cuánto habrá durado porque tengo algunos problemas con el ordenador mientras lo estaba grabando. Me voy de viaje esta semana, viaje de trabajo. No sé si voy a poder grabar otro vídeo de Star Wars Unlimited. Lo voy a intentar ahí en el hostel donde voy a estar alojado, a ver si tengo algún lugar un poquito más tranquilo para grabar. Pero si no, pues yo creo que nos estaríamos viendo hasta la siguiente semana. Así que gracias, gente, bonita semana, disfruten mucho de Star Wars Unlimited en mesa y en TTS, ¿por qué no? Y nos vemos, chao.